Está esta noche Cayetano Plazas. ¿Qué tal, Cayetano? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. También está Leoncio Collado. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido también. Y Marisol Morente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchísimas felicidades, que hoy Muchísimas cumpleaños gracias. nuestro moderador. Muchas Muchísimas felicidades. gracias, de verdad. Que cumplan muchos más. Bueno, y tú que los veas, que se dice en estos casos. Yo sí. Gracias. Bueno, pues efectivamente, en esta jornada de jueves uno se hace un poco más viejo. Decía alguien aquello de que hoy voy a ser más viejo que nunca hasta ahora, pero también más joven que nunca hasta ahora. Porque a partir de mañana, seré más viejo que hoy, evidentemente, como todos, como nos pasa a todos. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por lo último, quizás lo último que hemos visto del resumen de noticias que nos hacía Irene, que fue precisamente ese minuto de silencio. No es que vayamos a hablar del minuto de silencio, sino el motivo por el cual se llevaba a cabo ese minuto de silencio. El terremoto de Ecuador, nosotros sabemos, quizás, eso, no haya personas tan conocedoras como lo que es un terremoto como los lorquinos, que lo hemos sufrido en nuestras propias carnes y sabemos exactamente qué es lo que allí están viviendo, aunque evidentemente los daños que hayan sufrido no tienen mucho que ver con los de aquí, más que nada por el número de víctimas tan tremendo y que, bueno, pues sigue creciendo, que todavía parece ser que no ha terminado el recuento, por así decirlo. ¿Qué podemos decir al respecto, aparte de solidarizarnos, evidentemente, con el pueblo ecuatoriano? Pues yo, un poquillo relatar cómo tuve noticia y nos levantamos con esa triste noticia, y yo hice un post solidarizándome con el sentir doloroso de tantos hermanos que son y con los nuevos lorquinos con los que estamos conviviendo y estamos viviendo en Lorca hace ya mucho tiempo, y eso, subí también a la manifestación y allí pudimos ver a Mario Aguilar, que estaba allí con un buen número de personas, tanto ecuatorianas como nuevos lorquinos, y aquí, y se vio claramente pues el deseo de solidario, como acabas de decir, aunque es que son muchos fallecidos, es que se han doblado las cifras y no sabemos si se van a triplicar, no ya los 500 y pico fallecidos, sino los 4.000 y pico que hay heridos. Y luego también, por otra parte, pues el hecho de que estén repitiéndose los sismos, es que no paran, es que todos los días, ya creo que llevan del orden de los 500 sismos, como ellos dan en llamar, y de verdad, como nosotros, como has dicho, sabemos lo que se siente, tienen que estar pasándolo muy mal, y nosotros, por ende, con ellos. Pues sí, desde luego. Leoncio. Sí, bueno, yo en primer lugar lamentar un hecho tan absolutamente terrible como es el terremoto. A mí me ha llamado la atención, primero, las dimensiones es brutal, 7 y pico, y 200 o 300 réplicas y tal. Evidentemente están en una zona que Sudamérica de norte a sur. Es una falla, toda, claro. Es una falla gigantesca, y todo lo que hay a la orilla del mar pues sufre. Pero ¿cómo tenemos grabadas las imágenes del terremoto de Lorca, en donde vimos 1 o 2 edificios nada más que hicieron lo que llaman el colapso, y la cantidad de edificios en colapso que vemos ahora en las imágenes y tal? Lo importante que es que ahora lo que se vuelva, porque claro, cuando llegue el momento de la reconstrucción, pues el gobierno de Ecuador tendrá que moverse rápido para modificar las normativas de construcción, y más en una zona con estas dimensiones, tal. Como ha dicho Marisol, no sabemos lo que va, ojalá no haya ni un muerto más, pero es que son 2 o 3 o 4 ciudades que han desaparecido, y luego las zonas rurales anexas y tal. Bueno, llamar la atención en que me llama mucho la cantidad de edificios que están ahí aplastados de esa manera, y que, bueno, pues que habrá que tomar nota, y tendrán que tomar nota en esto, pues que hay que llamar a la solidaridad, y yo creo que Lorca y las autoridades de Lorca, que ya seguro que lo han hecho, ponerse a disposición del gobierno de Ecuador y del consulado y demás. Nosotros tenemos mucho que enseñar, y se ha aprendido mucho, ¿no? Aquí, de hecho, en Lorca se han hecho jornadas, de resiliencia, efectivamente. Cosas, claro. Hay una experiencia enorme, y hay gente que sabe mucho ya
tanto en protección civil como profesores de instituto, como geólogos, arqueólogos y demás. No, pues poner a disposición todo ese saber a disposición del Gobierno de Ecuador, también en cuanto a la eventualidad de las necesidades inmediatas, pues en la medida de cada uno pueda, pues donativos a través de las cuentas bancarias y demás, y luego los mecanismos internacionales que son, porque cuando una cosa son de estas dimensiones, hay que recurrir a los organismos internacionales que son los que pueden llevar caudales de millones de dólares. Decía el presidente del gobierno, Correa, y hablaba de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Seguro que se le han quedado pequeños en un 90%, ¿no? Lo que tienen encima es muy grande solidaridad. Todo lo que podamos poner a disposición de ellos, que es mucho. Lorca puede enseñar mucho y todavía estamos recuperando, Hoy venía en prensa que se van a recuperar 30 edificios emblemáticos del casco histórico. 30 edificios emblemáticos del casco histórico es muy importante, porque eso va a ser un motor, un empujón al casco histórico de Lorca. Ahora hablamos de eso. Eso es muy importante. Que es interesante. Vamos a dedicarle un espacio a eso. La unidad militar de emergencias que se ha trasladado Fundamental. allí, Sí. están rescatando Se fueron desde el minuto uno, a personas se fueron, ¿no? vivas todavía Claro. debajo de los escombros, que son muy importantes, con la gran experiencia que tienen y pues ese carácter humanitario que tienen también los militares, que no es solamente de armamentismo, sino también de humanidad, ¿no? Está claro. Cayetano. Bueno, simplemente añadir mi solidaridad ante un desastre de esta magnitud. Decía Leoncio que los cómputos económicos son incalculables. Hasta ahora tenemos noticias de 3 o 4 ciudades, no tenemos noticias de qué es lo que puede haber ocurrido en el entorno, porque hay muchas zonas a las que aún no se puede acceder, no se sabe qué es lo que ha pasado, ni en cuanto a víctimas, ni en cuanto a infraestructuras, ni en cuanto a nada. Y a mí sí me gustaría, como lorquino, puesto que nosotros en su día recabamos la ayuda de las instituciones, que institucionalmente la ciudad de Lorca, el municipio de Lorca, responda ante este siniestro tan grave y seamos solidarios porque han sido solidarios con nosotros. Porque nosotros sí sabemos lo que es un desastre de este tipo, una catástrofe de este tipo, y creo que sabremos responder ante todas las cuestiones que se organicen, pero creo que debería de organizarse institucionalmente, de que existiese una vía que canalizase todos los esfuerzos de los lorquinos, porque el objetivo está claro y está definido, y así evitamos confusiones, evitamos protagonismos, evitamos cualquier falta de transparencia. Se ha creado, hasta donde yo sé, una plataforma que es la región de Murcia con Ecuador, pero que se ha formado aquí en Lorca porque es la ciudad que mayor número de ecuatorianos albergamos, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que a través de esa plataforma es donde se va a canalizar todo esto, toda esta ayuda. Cuanto antes que lleguen, porque los niños y los ancianos son los que más lo van a y lo que piden evidentemente es dinero. O sea, nada de artículos o comida o tal, porque todo eso cuesta mucho dinero transportarlo y luego tampoco se garantiza, digamos, que vaya a llegar en las condiciones adecuadas. Hace falta medicamentos y, lógicamente, todo eso tiene que ser... Sí, pero sale más barato comprarlo allí. Sí, claro, es preferible Venezuela, Colombia, enviar el dinero, transportar todo... Y es mejor para ellos también. No, pero hacer un transporte de material hacia ese lugar, en las condiciones en las que están, porque podemos mandar vacunas, pero las mandamos a un lugar que no tienen la infraestructura mínima para guardarlas, para conservarlas y para demás, pues es muy complicado el tiempo que tarda en llegar y luego el coste del transporte de cualquier material hacia Ecuador que se le va. Bueno, hoy hay ONGs como ACNUR, como UNICEF, como Cruz Roja, hay organizaciones que canalizan tienen eso el Padre Ángel de Mensajero. Tienen capacidad operativa para colocar aviones y colocar... Lo importante, y yo creo que en eso Cayetano ha dado, creo que él lo ha acertado, una canalización de todos los recursos que podía ser a través del gobierno regional,
que captara todos los recursos de los distintos ayuntamientos y que el gobierno regional, de las grandes instituciones, que son las que además pueden aportar más todavía. Y desde luego las grandes ONG saben cómo llegar a los sitios, y eso Protección Civil lo sabe, en fin. Eso está haciendo ya también para los refugiados que se esperan. Está ahí una previsión ya con estas organizaciones que lo saben hacer llegar bien a su sitio, que no se queda nada por el camino, que llega justo. Ya me entendéis. Es muy importante, eso es muy es importante, fundamental. sí, porque a veces en estos países, pues el familiar de alguien se lo queda. Directamente. Así de claro, sí. Dicho por los que lo hacen. Entonces, en eso ya hay una previsión y bueno, ya no es que estén viniendo ya los refugiados que se acordaron, sino que aquí están permanentemente llegando personas refugiadas, o sea, que no tienen patria. Que no hay nada más que salir a la calle. Exacto, y entonces verlo. estamos haciendo esa acción solidaria ya desde hace tiempo.